Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Solo un camino salva? Leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 22. Y dice la palabra de Dios: Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Por eso, ¿solo un camino salva? Aquí el Señor mismo está hablando a la mujer samaritana y diciendo que ellos adoran lo que no saben, que los judíos adoran lo que saben porque la salvación viene de los judíos. Luego, ¿solo un camino salva? Veo muchos caminos, veo muchas religiones, veo muchos mediadores, pero todos creemos que vamos para el cielo y somos salvos. Entonces, si hay 1000 religiones, 999 están equivocadas. Si hay 2000, 1999, porque hay una sola forma de llegar al Padre, hay una sola forma de ser salvo. La salvación viene de los judíos, y esto parece que, si lo leo así, la connotación es que los judíos, los del pueblo de Israel, son los que nos pueden traer salvación, es lo que daría a entender el texto. Pero esto no es lo que significa. Así que este tiempo con Dios para meditar todo el día es para hablar precisamente de ese único camino que nos salva. Y es Cristo Jesús. Él afirma directamente a la mujer samaritana, y tal vez esto no agradó mucho a ella, y le dice: la salvación no viene de ustedes, la salvación viene de los judíos. Esto está mostrando y diciéndole: los samaritanos y tú estás equivocada en el camino que siguen en su búsqueda de la salvación. Esta es una advertencia no solo para ella y para el pueblo, sino para todos nosotros. Recuerda que la mujer samaritana más adelante, cuando deja el cántaro, va y cuenta estas verdades. O sea que muchos tuvieron que escuchar también que estaban equivocados en el camino que seguían en su búsqueda por la salvación. Esa advertencia también es para nosotros y para todos los que no han escuchado aún el mensaje, o los que lo han escuchado y no lo quieren aceptar. Porque contrario a lo que muchos creen, no todos los caminos conducen a la salvación. Hay un solo camino. Ahora, ¿en qué sentido la salvación viene de los judíos? ¿Por qué dice, luego no viene de Jesucristo? ¿Cómo poder entender estas palabras de Jesús? Bien, esta afirmación de Jesús dada a la mujer samaritana se basa en el hecho de que Dios había dado su revelación especial por medio de los judíos. Ellos habían sido escogidos por medio de Dios como un instrumento para recibir, guardar y transmitir la palabra de Dios. Y por eso solo a través de la revelación de Dios podemos saber con exactitud cuál es el camino trazado por Él para la salvación. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento la salvación era igual por fe, a través de solamente Jesucristo. Igual. Por eso el pueblo judío hasta este momento, recordemos que cuando esto sucedió, Jesús hablando con la mujer samaritana, aún Jesús no había muerto, aún Jesús no había resucitado, no había empezado la dispensación de la iglesia. Aún aquí no se habla de Pablo, no se habla de los apóstoles. Todavía faltaba lo que vendría después de la resurrección de Jesús. Porque hoy en día este mensaje no es solo dado a los judíos, sino también es dado a la iglesia. Pablo fue llamado a los gentiles, a predicar a los gentiles, pero hasta aquí no había sido nadie llamado a predicar a los gentiles. Solamente los judíos tenían este mensaje de salvación. Por eso aquí, hasta este momento, la salvación venía de los judíos. El mensaje, la revelación, el instrumento escogido por Dios para recibir, guardar, transmitir, enseñar la palabra, el evangelio, era el pueblo judío. Pero hoy en día es la iglesia. Y el mensaje no es que la salvación no viene a través de la iglesia. Por eso digo que nosotros no podemos salvar a nadie. Pero nosotros tenemos el mensaje, el evangelio, las buenas nuevas que traen la salvación, que solamente viene de Jesús.
Por eso los samaritanos estaban equivocados cuando esperaban que la salvación viniera a través de su pueblo. El Salvador del mundo es judío y le estaba diciendo a aquella mujer samaritana: este es el pueblo que yo escogí para que transmitan mi mensaje, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso lo estaba diciendo. Pero todos los caminos no conducen a la salvación. Esto tenemos que tenerlo claro. Hay muchos pensamientos en el mundo, doctrinas. Hay doctrinas de pluralismo, de universalismo, de inclusivismo y de relativismo. Y esto afecta a la fe, porque esto se ha metido también en el mundo religioso y afecta a la fe de muchas personas. Jesús dijo: yo soy el camino. El pluralismo sostiene que todas las religiones del mundo son igualmente válidas, aceptables y reconocidas, y que solo las personas religiosas alcanzarán la salvación, cada quien a su manera, porque están siguiendo diferentes caminos hacia la misma montaña, hacia la misma verdad, por así decirlo, y piensan que todos los caminos finalmente conducen al mismo Dios. Los pluralistas aparentemente o aparentan ser más tolerantes y no juzgan la religión de otras personas como incorrectas, porque dicen: todos tenemos cierta verdad, al igual todos vamos para el cielo, entonces no nos juzguemos entre nosotros. Pero ¿cómo corroborar que hay otro camino? Y es importante ver, por ejemplo, en el Getsemaní, unas horas antes de la crucifixión de Jesús, cómo el Señor dice que pase esa copa de Él, pero que no se haga su voluntad sino la del Padre. Jesús está diciendo: no hay otra forma, no hay otro camino. Le está preguntando al Padre. Sin embargo, la única forma en que nuestros pecados podían ser perdonados de acuerdo a la ley de Dios es a través de la justificación. Y solamente podía ser muriendo en la cruz un justo para redimirnos a precio de sangre. Era el único camino. Esto nos enseña que no hay más caminos. Solamente podemos hacernos una pregunta: es que si hubiera muchas formas de llegar a Dios, entonces ¿por qué Dios envía a su Hijo a morir en una cruz? Y también porque Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que morir en ella, en la cruz. No tiene sentido el sacrificio y sufrimiento de Jesús si tú y yo, simplemente siendo buenas personas y haciendo buenas cosas, buenas obras, podemos llegar al cielo por sí mismos, por nuestros méritos. Nadie llega al cielo por sus propios méritos. Sin embargo, el sacrificio de Cristo nos indica que no hay ninguna otra forma. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y necesitamos estar sin pecado, sin mancha, para estar ante el Padre. Si existieran otros caminos para llegar al Padre, la oración de Jesús hubiera sido respondida y se hubiera evitado su crucifixión. Él hubiera dicho: ok, voy a pasar de ti esa copa y no vayas a la cruz, no mueras. Yo creo que hay otras formas de que la humanidad sea salva, pero esto no sucedió. La palabra nos dice que Él fue a la cruz. Por eso es que es hermoso ver cómo la palabra se explica a sí misma, nos muestra la realidad. No existen varios caminos, hay un solo camino. Mira, hay 5 pilares importantes, o hay 5 formas de las 5 religiones más grandes del mundo que tienen para acercarse a Dios, que tienen para creer que son salvos, y las voy a enseñar hoy, y ninguna de ellas, según la palabra, nos lleva al cielo. El Islam dice que tiene 5 pilares importantes para ser salvos, pero estos 5 pilares del Islam no salvarán a los musulmanes. El cumplir con estos 5 pilares importantes no los hacen salvos. Por ejemplo, los budistas se abstienen de todas las formas de deseos y placeres, pero esto tampoco los va a salvar a ellos. Los judíos intentan cumplir todas las leyes de Dios, rituales y tradiciones, pero esto tampoco los va a salvar, tampoco los va a redimir. Mira qué hermoso esto. La religión tradicional cree que con hacer buenas obras y cumplir con los sacramentos también van a ser salvos. Y nada de esto tiene que ver con la cruz. Nada de esto tiene que ver, porque todo esto son méritos de hombres. Creen que haciendo algo van a lograr la salvación. Ninguna religión puede salvar a nadie. No hay nada
que uno pueda hacer para alcanzar la salvación por sí mismo. Salmo 49, 7, 8 dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logra jamás. Mira desde el Antiguo Testamento cómo Dios enseñaba que nadie lo puede hacer. Hebreos 9 dice: cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno él mismo se ofreció sin mancha a Dios. Él purifica nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Únicamente vemos cómo las religiones tergiversan la verdad, cómo las religiones cambian todo y cómo las religiones nos hacen desviar y quitar la mirada de el Dios verdadero. Mira, para concluir, por ejemplo, el Islam, piensan que Alá, el Dios de los musulmanes, es el mismo Dios de nosotros y están equivocados, no es el mismo. Ellos tienen unas razones incorrectas. Voy a mencionar algunas de por qué no es el mismo Dios. Alá nunca dice ser el Dios de Israel ni el de la Biblia, nunca se ha autonombrado. Y el verdadero Dios es el Dios de Israel y es el Dios de la iglesia. Tampoco este Dios Alá de los musulmanes hace ninguna mención de salvar a las personas de sus pecados. Su religión no cree que Alá perdona a las personas de sus pecados. Y el Señor en su palabra habla que Él perdona nuestros pecados y la única forma para ser salvos. También nadie ha visto a Alá, nadie lo ha visto. Solo lo mencionan, pero nadie lo ha visto. Y tampoco tiene nada que ver con la crucifixión de Cristo, Alá. No se dice que Alá haya enviado a Cristo, es otro Dios distinto. Para los musulmanes Jesús es solo uno de los profetas y niegan que murió en la cruz. Ningún musulmán sabe si realmente es salvo hasta que muera. Ellos solamente hasta que muera van al paraíso, no es el cielo que muestra la Biblia. Y sus obras serán pesadas en una balanza y cada quien recibirá según allá. Pero tienen que esperar. La palabra de Dios nos enseña en Romanos que nosotros, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Aquí sabemos si realmente hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. El ángel que se le apareció a Mohammed se comportó con una actitud diferente. Muestran a los enviados de Dios y en el Corán copiaron y tergiversaron muchos conceptos bíblicos. Por ejemplo, todos los musulmanes piensan que Abraham iba a sacrificar a Ismael y no a Isaac. Tantas cosas que nos muestran que cada quien tiene un camino, pero no es el mismo camino. Todos los caminos no conducen a la salvación. Solo un camino salva, sí. Juan 14:6, concluyo con esto. El Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie irá al Padre sino por mí. Nadie irá al Padre sino por mí. ¿Por qué meter otros mediadores? Sé que hay muchas religiones de las que he nombrado que creen en Jesús como Señor y Salvador. Pero es que no se quedan ahí. También dicen Jesús más los santos. Jesús más tal persona, Jesús más las oraciones, Jesús más las obras, Jesús más los pactos, Jesús más no. Jesús es suficiente. Él solo murió en la cruz. Él dijo: consumado es. Y nadie le ayudó en la obra de redención. Jesús es suficiente. Toda religión que no crea que Jesús es suficiente y necesite una ayudita de lo que Jesús ya hizo para poder ir al cielo es una religión incorrecta y es un camino incorrecto, porque solo hay un camino y se llama Cristo Jesús. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana, por este día, por tu palabra, por cada devocional, por cada enseñanza a nuestra vida, Dios. Gracias por cada mañana hablar a nuestra vida, Señor, por mostrarnos tantas verdades que nos conducen al verdadero camino. Realmente todas las religiones no enseñan lo mismo y esto me muestra que hay diferentes caminos. Y tú dejaste un solo camino, que es Cristo Jesús. Por eso la mujer samaritana
tuvo que entender, así como nosotros, que estaban equivocados en su manera de adorar, porque la salvación solo venía de un camino y era de su Hijo, de su precioso Hijo Jesús, a quien le fue dada toda la autoridad. Por eso gracias, Padre, por alcanzar esta verdad, por entender que no hay ninguna obra que podamos hacer nosotros para ser salvos, que solamente es a través de Jesús, reconociendo nuestro pecado, siendo confrontados con la verdad y diciéndonos, Padre, enséñanos cuál es el camino, cuál es la verdadera oración y cuál es la verdadera forma de llegar a ti, como lo hizo la mujer samaritana y como lo hemos hecho muchos. Y estamos entendiendo que cada vez que conocemos la verdad nos hace libres, y esta verdad es la que nos enseña cuál es la verdadera oración y cuál es el verdadero camino para llegar a la eternidad. Te amamos y te bendecimos, Padre, y entregamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.